Bueno, arrancamos QR formalmente, ya lo saben, estamos con Hernán Lecher, con Martín Granoski, tenemos un programa de muchas cosas muy interesantes que ahora les vamos a adelantar, pero claro, ya es tradición, ya es costumbre, arranca QR en esta jornada de martes con escenas del capítulo anterior. Cada 24 de marzo es una suerte de encrucijada. Dialoga con un gobierno de mínima negacionista. Dialoga con el desmantelamiento de las políticas de derechos humanos. Dialoga también con la represión. Los mecanismos por los cuales le llegan la información a los más jóvenes son deficientes. Hay que hablarles a los pibes de lo que les puede pasar si este gobierno sigue llevando adelante las políticas represivas que en determinados aspectos se parecen bastante a los de aquella época, en términos de todo el que no piensa como yo es un enemigo. Mi papá fue condenado en el 2010 a cadena perpetua por su participación dentro de la megacausa del primer cuerpo del ejército en el circuito atlético Banco y el Olimpo. ¿Qué significa cuando el gobierno plantea las dos verdades? Es el discurso de mi papá, literalmente, de que fue una guerra, de que había que defender a la patria, que es el discurso que sigue vigente dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y dentro de las familias genocidas. El caso de las causas por delitos de lesa humanidad es uno de los más preocupantes. El equipo, tanto de lo que es abogados como son los compañeros que asisten en las investigaciones, se está viendo desmantelado. De ahí es donde se basa la justicia también, justamente para conocer a través de los legajos, a través de las historias, a través de testimonios de familiares, pero también compañeros y compañeras. El sentimiento es de seguir adelante, ¿no? Digo, si las madres y las abuelas pudieron en un contexto mucho más adverso, como fue en plena dictadura, salir adelante, me parece que tenemos que mirar por ese lado, ¿no? Que si tanto odio y tanta crueldad es posible, tiene que haber de este lado un amor y una lucha capaz de contrarrestarlo, y bueno, yo quiero estar en esa lucha. La gente se animó a ir con sus familias, la cantidad de pibes y pibas, chicos, preadolescentes, adolescentes y jóvenes que se movilizaron. Hay esperanza y ganas de cambiar, por supuesto, una realidad que cada vez se puede disimular menos en términos del empeoramiento de la calidad de vida de la familia. Bueno, tuvimos un programa realmente muy intenso ayer, en la noche del 24 de marzo, y todo lo que vamos a hablar hoy, aunque no refiere específicamente a eso, también tiene que ver. Por ejemplo, mucho tiene que ver el endeudamiento, como nos explicó Hernán ayer, que dio una clase magistral, Hernán Lecher, del programa económico de la dictadura, el endeudamiento de la Argentina, y ahí aparece el rol del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué lo traemos hoy? Porque vamos a hablar de lo que el gobierno está efectivamente esperando y esta desesperación por, aunque sea una señal, mandame un emoji, aunque sea, parece decirle el gobierno, de una reunión informal, una primera reunión informal entre distintos sectores del Fondo Monetario Internacional para ver si calma un poco la volatilidad financiera, los dólares paralelos, etcétera, etcétera. Y claro, en medio de todo esto, la conversación de Javier Milei, presidente de la Argentina, con el presidente francés Emmanuel Macron. ¿Y sobre qué? Nos va a contar Hernán Lecher algunos detalles. ¿Qué significan minerales críticos? ¿Por qué Macron agradece la amistad con la Argentina? Y en el último párrafo de su mensaje dice, y vamos a trabajar juntos por los minerales críticos que tiene la Argentina. Se nos prenden todas las alarmas. Nuestro sistema de alarma está medio desvencijado, ¿no? Pero la verdad es que hay que rascar un poquito nuestra historia reciente y ver a por qué vienen efectivamente otros países frente a una debilidad o una dependencia y sobre todo si usted quiere, una debilidad soberana cuando plantean los gobiernos como el de Javier Milei sobre estos temas. Y un elemento más que les va a interesar y va a llamar la atención. Durante el fin de semana estuvimos hablando sobre el discurso de Demian Reidel allí frente a empresarios respecto de las virtudes de nuestra Patagonia, nuestro territorio, pero que el problema era que en la Argentina había argentinos. Bueno, pero ¿por qué decía todo esto? ¿Qué era lo que estaba ofreciendo? Tiene mucho que ver con esa idea del gobierno de ser un cuarto polo de inteligencia artificial, que la Argentina se convierta en un cuarto polo de inteligencia artificial. ¿Está mal esto o no? El tema es a cambio de qué o bajo qué condiciones. Nos vamos a meter en la primera parte de lo que promete Demian Reidel, que de alguna forma confiesa también algo parecido a lo de los minerales críticos. Nuestras riquezas, nuestro territorio, ¿al servicio de quién? Hoy
una jornada después, un día después de lo que significó la marcha del 24 de marzo, tuvimos algunas imágenes en este intento de provocación del gobierno, pero que pasa a mayores. Compartimos esta imagen en Río Gallegos, en la entrada de Río Gallegos. Allí una retroexcavadora, miren lo que hace con la imagen, con el monumento a Osvaldo Bayer, referente, periodista, historiador, militante, de lo que han sufrido las resistencias de los pueblos patagónicos respecto del avance, también de lo mismo que ocurre ahora, del avance de los grandes capitales, de los grandes grupos económicos, respecto de la fuerza de trabajo de la Patagonia y respecto de sus recursos naturales. Miren esto, miren qué violenta esta imagen. Es realmente muy triste, es muy lastimoso que esto ocurra. Y estamos hablando de vialidad nacional que debería ocuparse de los baches que se van generando en las rutas porque no hay inversión en la obra pública, en mejores señalizaciones para que los automovilistas, camioneros no tengan ningún accidente, y sin embargo se dedican a esto. Es una provocación, es violencia y tiene consecuencias. Sumado a lo que hicieron en el ex edificio del Correo Central, en el Centro Cultural Kirchner, también simbólicamente dando un mensaje que de pacificador no tiene absolutamente nada. La violencia, la emocionalidad violenta como una manera de generar capital político. Y finalmente vamos a hablar, la marcha del 24 fue un mensaje muy directo para el gobierno nacional, porque no se dejó amedrentar la gente, porque estuvo allí en la plaza y porque estuvo feliz y porque no hubo problemas. Pero también fue un mensaje para las dirigencias que están del lado de los que están o que representan los ideales de los que ayer se movilizaron. Es un mensaje para que se dejen de embromar y empiecen a generar la representación política a la altura del daño que provoca el gobierno. Bueno, hoy conocimos algún detalle más de la reunión entre Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, muy cerca de encontrar acuerdos para las próximas elecciones, tanto las provinciales en Provincia de Buenos Aires como las nacionales. Así que vamos a hablar de esto también, esa marcha que, insisto, castiga al gobierno, le da un mensaje muy claro, pero también le reclama la política formal. Arrancamos QR y arrancamos en esta noche de martes con las voces del día. Sugeriría al gobierno no sobreactuar la afinidad con Trump. Llevarse bien está bien, ser, digamos, una especie de pet de Trump está mal. Estamos en una discusión sobre si fueron 8.000 o fueron 30.000. No tiene importancia, en definitiva, cuántos fueron. Está claro que no fueron 30.000, pero tampoco tiene importancia eso. Y para las personas que buscan a sus familiares sí tiene importancia, Guillermo. ¿Pero qué busca? ¿Pero quién busca a sus familiares? ¿Dónde estamos? Tiene la misma línea que tuvieron los defensores de los excomandantes en el juicio de la Junta. Es que fue una guerra, y en la guerra no puede haber homicidio. Mi padre participó en Campo de Mayo, en los vuelos de la muerte, aplicando las anestesias que le aplicaban a los compañeros para matarlos de esa manera. Mi padre sigue impune, sigue vivo. A partir de esta medida es probable que se destruyan casi 50.000 puestos de trabajo. Va a ingresar ropa importada y van a ganar empleo en China. Pues el otro día decía el ministro Caputo que casa que cierra, bueno, la persona que se queda desocupada va a ir a la fábrica de al lado. Y no, acá hay un error conceptual importante del ministro, porque en realidad van a ir a China, digamos. No te vayas tan lejos, vamos a algo más cerca. 2018 te dieron 45.000 millones de dólares, teóricamente era la solución que Argentina necesitaba. Gran parte de los que hoy estaban también en ese momento. Sí. Y entraste en una crisis. Caputo. Claro, Caputo. Bueno, esto es una mentira. Desclasificación de documentos, los documentos, todos los archivos del país están abiertos. Un 60% de las víctimas todavía no tuvo su juicio. Está muriendo la gente, claro, y es la gente que más espera, que está en la cola hace 50 años. Que se venden al mejor postor, se venden porque le dan plata para votarle a este monstruo que nos está dirigiendo. Hay que acordarse de todo eso. Yo ya voy a cumplir 93 y tengo buena memoria. Interesantes las voces del día. Me voy a quedar con dos cosas que vamos a retomar después. Primero, con el trabajo que se destruye acá, no es al lado que lo toman. Es en China que se genera un puesto de trabajo con la apertura de importaciones. En un rato con Hernán Lecher vamos a trabajar eso puntualmente. Y el otro elemento, pet de Trump, me parece extraordinaria la figura, pet. Se refiere a mascota, así que el gobierno no sea mascota de los Estados Unidos o de un presidente en particular. Otra historia que se repite
y mucho, ¿no es cierto? Muy buenas noches, Hernán Lecher. Hola, Martín Granowski, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, a ver, repasemos dentro de algunas voces a dónde vamos a ir. Hoy QR contesta. Pregunta al AGE y QR contesta o explica. Ya van a ver de qué se trata. Muy fuerte lo de Francos. Muy. Preguntándose a viva voz, pero ¿quién busca a los desaparecidos? La verdad no sé si... Por lo pronto hay una cosa de búsqueda, ¿no? Que son los chicos. Los chicos que son grandes, pero los bebés robados de aquel momento que tienen más o menos alrededor de 50 años. ¿Quién busca? Se sigue buscando. Por lo pronto eso. Y el otro es delito que se sigue cometiendo. Yo no soy jurista, pero a uno se lo explicaron varias veces. Es un delito continuo el del secuestro. Sí, no claro. No termina. Pero, insisto, ¿podemos volver a ver al jefe? ¿Qué le pasa al jefe de gabinete? ¿Qué le pasa a Francos? Que llama por teléfono apretando a periodistas porque no le gusta una pregunta de un colega, llama por teléfono a dueños de medios a la noche, porque le cuestiona, ni más ni menos porque le cuestionan que antes de las 2 movilizaciones últimas, jubilados y jubiladas, venían sistemáticamente los miércoles fajando jubilados. Y él desconoce eso por completo. Y ahora dice a viva voz, ¿pero quién busca a los desaparecidos? ¿Quién le importa la cifra? Veámoslo de vuelta, por favor. Si la Fundación Simón Wiesenthal, después de 80 años, sigue investigando estos hechos en la que murieron millones de personas, calcula que nosotros estamos en una discusión sobre si fueron 8.000 o fueron 30.000. No tiene importancia, en definitiva, cuántos fueron. Está claro que no fueron 30.000, pero tampoco tiene importancia eso. Y para las personas que buscan a sus familiares sí tiene importancia, Guillermo. ¿Pero qué busca? ¿Pero quién busca a sus familiares? ¿Dónde estamos? A ver, ¿de dónde sacás vos que hay 30.000 familias que buscan a sus seres queridos? Eso no existe. No hay ninguna prueba de que haya tantas familias buscando a tantos desaparecidos. Entonces yo creo que hay que hablar con la verdad y hay que hablar con lo que realmente pasó, ¿no? Lo que pasó fue un desastre igual, ¿no? Yo creo que fue un abuso que es difícil de calificar, lo que pasó durante los años de represión absolutamente incalificable, sean 7.000, 8.000 o 30.000 personas. Difícil de calificar e incalificable. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa? Por eso, ¿qué es lo que es difícil de calificar? La palabra es lo que dice Francos. Difícil de calificar e incalificable. Es fácil de calificar, es calificable. Después nos metemos en eso, si querés, Pablo, pero digo, no hay mucha discusión en la Argentina. Francos, ¿no? Salir a hacer un planteo de estas características, tanto le pide el gobierno de Javier Milei, estará queriendo reforzar su pertenencia. Francamente no lo entiendo. ¿Cuántas familias tendrían que estar buscando a sus familiares para que Franco considere que está bien? ¿No? Porque la verdad sí es una cuestión de número. Realmente llama la atención y vos usaste una palabra que me parece muy interesante, sobreactuar. A mí me da la impresión que Francos en algunas cuestiones, y en esta claramente es una, sobreactúa. ¿Viste? Ve a los otros que están sobregirados, dice yo también. Claro, entonces va y dice este tipo de cuestiones absolutamente tristísimas en boca del ministro. Ahora hablamos con Martín sobre esto, pero ¿cuántas veces más hay que explicar que 30.000 es una cifra abierta? Y es una cifra abierta, por supuesto que tiene mucho de simbólico, pero es una cifra abierta sobre todo por lo que cuenta después Pablo Yonto. Pablo Yonto dice algo tremendo, dice que el 60% de los crímenes cometidos por la dictadura todavía tiene que ir a juicio. Que el 60% de las personas señaladas por delito de dictadura todavía tienen que empezar el juicio. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Y ahí está la respuesta, Franco. Bueno, es realmente muy llamativo. Y hay otra cosa que es, el Estado se supone que en algún lugar podría llegar a tener información. No hablo de la desclasificación, ya desclasificada, ustedes trataron ayer el tema, yo vi el programa de Civil, no aquí dentro. Pero ustedes trataron ayer el tema ese, justamente. Ya estaba desclasificado porque Cristina Fernández de Kirchner había ordenado la desclasificación de los archivos de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que tuvieran que ver con violaciones de derechos humanos. Bien. Ahora, el punto es encontrar, o buscar por lo menos, porque si Franco dijera, soy el jefe de gabinete y me comprometo a buscar denodadamente dónde está la información sobre los desaparecidos, en archivos militares, en archivos de la Secretaría de Inteligencia, lo que fuera, es una cosa. Pero no lo dijo.
No lo dijo ni siquiera lejanamente. Hoy viene a QR Germán Martínez, el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Vamos a conversar sobre todo esto y por supuesto también respecto de las agendas del Congreso y qué pasa con el Congreso, que se espanta por las características de este gobierno, pero le da todas las herramientas habidas y por haber. Ahí hay algo por dilucidar, o quizá terminar de convencernos que más allá de que en los papeles no funciona, Juntos por el Cambio sigue funcionando igual, porque en definitiva su proyecto de país no dista mucho del de Javier Milei. Y finalmente Gil Lavedra, en las voces también, ex juez de la Cámara que juzgó a los genocidas, diciendo la línea argumental del gobierno es la misma línea argumental que usaban los genocidas. Diría el vocero Manuel Adorni, fin, la Fiscalía descansa respecto de lo que está ocurriendo. Pero a ver, Martín, metámonos un poco más. Yo quiero, antes de que pasemos a lo de Martín Granowski, a ver si tenemos el tuit de Mariano Herrera. Ustedes me dicen si lo tienen o no. Porque vamos a hablar, no lo vamos a pasar, no vamos a emitir efectivamente ese documento, vuelvo a aclarar, como muchos otros medios, porque lo entendemos negacionista y porque hay límites que se van estableciendo en todo el mundo respecto de cuáles son los discursos a los que hay que darle circulación y cuáles no, en función del peligro que significan para la violencia social y política. Pero miren esto de Mariano Herrera, un prolífico usuario de la red social X. Muestra la imagen de dron de lo que fue ayer la Plaza de Mayo y dice, muy bueno el videíto igual. Algo así como, sigan participando. Me pareció muy gráfico, resume muy bien entre imagen y anclaje verbal, resume muy bien lo que ayer ocurrió. El gobierno quiso provocar para dominar la conversación pública y sin embargo lo que lo hizo fue la presencia de la gente en las calles. Nos referimos a ese video porque, Martín, ahora. Nos referimos a ese video porque estamos hablando del video de Agustín Laje. Agustín Laje es uno de los teóricos de Milei, es uno de los que incluso escribió discursos de Milei. Tiene 35 años, es uno de los exponentes de la ultraderecha argentina, latinoamericana y mundial. Ha escrito y participado de seminarios en México, es un activo participante de la CEPAC, que tiene que ver con Vox, con la ultraderecha del trumpismo, con la ultraderecha de Brasil, con Bolsonaro. Estamos hablando de él. Bien, a él recurrió el gobierno y además recordemos esto, es el presidente de la Fundación Faro. La Fundación Faro es la fundación que creó Javier Milei para tener en realidad un faro económico. Más que un faro ideológico que ya tenía, es un faro económico. ¿Para qué? Para recaudar. Uno de los problemas, y después vamos a hablar de esto también, uno de los problemas que tiene el gobierno de Milei o la Libertad Avanza es la recaudación. Agustín Laje participa de la propalación de ideas, de la generación de ideas y también de la recaudación, sobre todo pidiendo dinero a grandes empresarios para la campaña de este año. Recuerden que hay legislativas, estamos en época de elecciones de medio término. Bien, entonces, Laje insulta, IQR contesta, y esta es nuestra portada. Las explicaciones que incluso a uno de los cerebros de la batalla cultural del propio gobierno se van generando. Necesario. Seguramente la audiencia de QR dirá, son cosas que conocemos. Bueno, a lo que va a contar ahora Martín, yo les recomendaría, tómenlo para las discusiones familiares, para las discusiones con amigos, en esos lugares donde creen que hay una semilla de pregunta y que viene bien estas explicaciones y estas respuestas. ¿Por dónde arrancamos, Martín? Yo había arrancado ayer, Pablo, mirando el programa que hacían ustedes justamente del 24 de marzo, había arrancado ayer tomando algunos apuntes. Entonces, Agustín Laje insulta, IQR explica. Ahí tenemos la primera de las placas. Punto 1, entonces. Sí. Yo hice 10 puntos, bueno, Pablo, Hernán. 10 puntos. Punto 1. Y pedime explicación de lo que quieras, o pídanme. Las marchas del 24 de marzo no recuerdan el terror o el terrorismo, sino el terrorismo de Estado. Pequeña diferencia. Terrorismo de Estado es cuando el Estado es el núcleo, ejerce la violencia, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Cuando ejerce el monopolio de la fuerza de manera ilegal, concentrada, sistemática, y cuando ese monopolio de la fuerza es ejercido sobre la base o mediante, por ejemplo, la tortura, el robo de bebés, el encubrimiento, la falsedad ideológica, es decir, el falseamiento de documentos, la desaparición forzada
El asesinato, tirar a la gente en aviones, estamos hablando de eso. Bien. Eso se llama delito de lesa humanidad y no prescribe. Punto 2. Como se cometieron desde el Estado, son crímenes de lesa humanidad, no prescriben. Ahí está, lo mismo que dije recién, pero no prescriben, ¿qué es? Se puede seguir juzgando y se debe seguir juzgando, las dos cosas. Hay un derecho y hay una obligación de los Estados. Los Estados tienen la obligación de juzgar y no solo a diferencia de los delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras eventualmente, que sí prescriben porque no son parte del terrorismo. Porque no son cometidos por el Estado. Y es otra discusión sobre si se justificaron, si no se justificaron, si son aberrantes, si no son... Es otra discusión. Es una discusión histórica. Existe en la Argentina, por otra parte. Es mentira que esa discusión no existe. Vamos con el punto 3. Punto 3. Cuando se produjo el golpe, el 24 de marzo de 1976, Montoneros y ERP ya no tenían poder de fuego. ¿Por qué esto es importante? Esto es clave, porque uno de los argumentos del AGE y otra gente, y además esto era uno de los argumentos, como decía Gil Lavedra, de los defensores de los dictadores en el juicio de las juntas de 1985, era justamente que el golpe era para combatir a lo que se llamaba en ese momento las organizaciones subversivas. Pero resulta que Montoneros ya no tenía ningún poder de daño, de las dos más importantes. Y el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, había sido aniquilado cuando había intentado copar a fines de 1975 el regimiento de Monte Chingolo. Ninguno de los dos, es decir, podía cometer, como puede cualquiera, digamos, cualquier grupo, podía cometer alguna acción aislada. Poder de daño o poder de fuego, si es que lo tenía antes, lo había perdido totalmente o prácticamente totalmente. Es decir, que el golpe fue para otra cosa que ayer explicaba Hernán y explicabas vos, Pablo, muy bien en el programa. Vamos con el punto 4. Acá viene, entonces. Hubo golpe para refundar la Argentina y matar la rebeldía, que es parte... Exactamente. Es decir, si el punto 3 no tenía que ver con las organizaciones guerrilleras que estaban, o las organizaciones armadas que estaban en ese momento ya muy, muy debilitadas, el tema era entonces refundar la Argentina y matar la rebeldía, que es lo que nos explicó ayer Hernán. Explicó ayer Hernán que es matar la rebeldía. Es matar la rebeldía en general, pero además... Empezando por una cosa, matar el poder de negociación sindical, matar la industrialización, matar ese mundo cultural y social que había en lugares como Avellaneda y La Matanza, que se convirtieron en zonas fantasmas, y matar los lazos sociales también. Bien, vamos al punto 5. Este me interesa particularmente porque se quiere armar un debate muy actual respecto de lo que significa la educación en la Argentina. No hay adoctrinamiento escolar. El golpe del 24 de marzo debe ser enseñado porque así lo marca la ley. La ley, me refiero a la ley de educación. La ley de educación tiene un punto en el que dice, no de manera adoctrinante no es la palabra, pero no dice cómo hay que hacerlo, pero dice, hay que promover en las aulas la discusión sobre las causas que llevaron a la interrupción constitucional. Esto es un contenido obligatorio. Ahora, y ahora voy al segundo punto. Casi que el 6 y el 7 son parte de lo mismo. Sí, pero quiero explicarlo. Cada docente, digo, porque eso se ejerce. Digo, lo que están diciendo son estupideces o son, o es mala intención, o es estupidez, o es burrada, o las dos cosas. Digo, cada uno sabrá qué es. Pero lo que digo es, esto es hecho. Cada docente tiene libertad de cátedra en el aula. Es decir, el docente o la docente explica, tiene la obligación de hablar sobre el tema. Da un programa, sigue un programa. Sí, sigue un programa, tiene la obligación de hablar sobre el tema. Claro. Está obligado, está obligado porque se trata, dice la ley, de promover los valores democráticos. Claro. Entonces está obligado. Ahora, ¿cómo se hace eso? Digo, lo conozco en términos teóricos y tengo una docente secundaria de compañera, digo, de historia y construcción de ciudadanía. Y le pregunté varias veces a ella, a amigas y amigos, ¿cómo hacen con eso? Dice, están los que bajan línea, no estamos de acuerdo con bajar línea. Ahora, no bajar línea no quiere decir abstenerse de hablar de la importancia de la democracia y de lo que fue un golpe de Estado, por supuesto. Ahora, el resto, los chicos estudian y hablan qué es lo que hay que hacer y uno promueve eso. Va de la mano con el punto 7. El Estado promueve la reflexión sobre el golpe y los golpes. No hay una historia de Estado. Y acá vos sabés que ayer escuchamos también, no, eso es ideología. Pero claro que es ideología promover los valores democráticos. ¿Sí? ¿O quién no tiene ideología? Es decir, quien prohíbe o quien quiere cercenar la aplicación de la ley respecto de qué se tiene que enseñar en las escuelas, y ideológicamente lo está haciendo. A veces cuesta entender esto porque son palabras que nos han enseñado a que no nos gusten, a que nos molesten, a que nos incomoden. Pero ideología tenemos todos y todas, puntos de vista tenemos todos y todas. Es una ideología también
no promover los valores democráticos o promover la idea de que el terrorismo de Estado es equiparable a cualquier otro crimen. Vamos a las últimas 3. 8. Equiparar el golpe de Estado y sus acciones a cualquier acción no estatal es una forma de minimizarlo. De minimizar el golpe, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio, es no distinguir entre la jerarquía nefasta, pero jerarquía al fin, que tiene el terrorismo de Estado, y por otro lado, la jerarquía que tiene cualquier tipo de acción armada, así sea delito. Explicó muy bien Miriam Lewin, aparte de todo, por qué algunos delitos no pudieron ser juzgados. Una, porque no había intención de ser juzgado, digamos, seamos claros. ¿Por qué no había intención de juzgar? Porque estaba la experiencia chilena, que esto hay que tener en cuenta, la experiencia chilena previa del golpe de Pinochet. Los chilenos se arrepintieron de no haber matado más gente. Tomando la lección de la dictadura chilena, la dictadura argentina, que aparece 3 años después, dice, la única forma de matar más es desaparecer, es la clandestinidad. Punto 9, lo decía Gil Lavedra también en las Voces del Día. Los defensores de los dictadores, igual que el AGE, argumentaron que se trató de una guerra. El fiscal Estracero lo llamó cacería de conejos, lo que planteábamos recién. Y finalmente el punto 10, incluso las guerras tienen reglas, si es que avaláramos por un momento la idea, la teoría, el componente ideológico, el mensaje ideológico de que había una guerra en la Argentina. Incluso las guerras tienen reglas. No torturar, no secuestrar, no robar bebés, por ejemplo. Es decir, no atacar población civil está lleno, y están en las convenciones de Ginebra. Existe el derecho de guerra. Existe el derecho. Claro. Hay el derecho humanitario, digamos, eso es el derecho humanitario. El derecho humanitario existe. Y la última cosa que quiero decir sobre esto, que no está en estos 10 puntos, es que la Argentina viene discutiendo mucho, más allá de la posición de cada Estado y de cada gobierno. Hay libros, investigaciones, polémicas, debates, autocríticas, críticas. Bueno, ustedes mostraron ayer lo que son indisciplinados o indisciplinadas. Digo, es un fenómeno único en el mundo. Las historias desobedientes. Claro, desobedientes, perdón. Mezclé las dos cosas, desobedientes, disculpas. Estamos hablando de hijos e hijas de genocidas. Sí, que además hablan con una crudeza y una valentía psicológica y moral. Ya no me alcanzan los... me gustó mucho lo de valentía psicológica, Martín. Es que la verdad es un tema de coraje. Porque es animarse con la propia familia y con la historia de uno mismo, ¿no es cierto? Romper mandatos es una cosa tremenda. Bueno, hasta eso llegó la Argentina. Y llegó y llega, se sigue discutiendo. Entonces, no hay acá una historia oficial. Hay una historia que se discute. Y después está el Estado, que promueve valores democráticos, salvo que la propuesta hacia que el Estado promueva valores dictatoriales. Y esto no quiere decir, se habló hoy en Comunistas también, el programa que conduce Juan Di Natale con un gran equipo, respecto de cuáles son las deudas que la democracia tiene sobre sus principales definiciones, garantizar derechos básicos, ¿no? Pero eso es otro tema tan importante, pero no a confundir cuando discutimos de dictaduras o terrorismo de Estado. Siempre es interesante escucharlo a reflexionar a Martín Cohen, escritor. Ya lo había hecho alguna vez, ¿se acuerdan aquellas definiciones sobre la cifra 30.000 desaparecidos y desaparecidas? Cerramos el bloque escuchándolo él también. Hay una diferencia de alguien que lee tropezando porque no tiene una buena relación con las palabras y con las ideas, es lo que tiendo a pensar. No creo que no sepa cómo se llama San Martín, creo que no puede hablar, leer y pensar al mismo tiempo, lo cual no es una buena señal. Tratando de ser presidente, claro, especialmente. Sí. Me parece que en cuanto se corren muchas de las figuras, pero una de ellas es el presidente de la nación, es el jefe del Estado. En cuanto se corren del registro provocación, agresión, soy un energúmeno y te insulto, en las que práctica en la que se han entrenado en Twitter y los que lo hacen todo muy bien, ahí les sale muy bien. Cuando lo sacas de ahí ya empiezan los problemas. Y el mundo no es solamente Twitter, aunque Twitter tiene un peso muy grande. Por eso tengo una cuenta y trato de ver ahí lo que pasa, porque me parece que ahí hay indicios significativos, pero no todo lo podés. Esta misma conversación que estamos teniendo, como dije antes, es pasible de ser reducida a un objeto deformada, distorsionada, y te insultarán a vos o a mí. Los desafíos también, ¿no? Martín Cohen plantea, además de caracterizar al gobierno de Milei y sus integrantes, los desafíos de cómo hacemos para discutir de determinada manera la política
por fuera de los límites que imponen las redes sociales, que están, que existen, que hay que utilizarlas, pero nos obligan a una mirada crítica. Ayer lo de Miriam Lewin fue muy interesante, porque incluso lo vinculó con una serie que es la serie que en el mundo se está hablando en este momento, que es Adolescencia. Y efectivamente decía, hay cosas que no terminamos de comprender, hay casi un nuevo lenguaje, pero ¿cómo hacemos para ideas complejas? Los 10 puntos de Martín, que recién explicaba, ¿cómo hacemos para traducir eso en un lenguaje habitable en las redes sociales? Bueno, es todo un gran problema y al mismo tiempo la que hace mucho eso, Pablo, es Emilce Moller, sobreviviente de la Noche de los Lápices y docente. Emilce, yo le pregunté muchas veces a Emilce esto, Emilce dice, yo empiezo hablando de mi propia experiencia. En los últimos años empecé a tener, di cuenta ella, en las visitas a escuelas, empecé a tener chicos de 15 o 16 años que hablaban del tema de la retroactividad de las leyes, es decir, argumentos de los defensores de los dictadores. Dice, nunca me faltaron el respeto y nunca dejaron de escucharme cuando hablaba de mi propio sufrimiento. 16, 17 años, secuestrada, torturada, y después, secuestrada un tiempo, y después un tiempo en Villa Devoto, ¿no es cierto? Estamos hablando de eso, dice. Cuando hablo de mi propia experiencia, se entiende más. Hablamos de la dictadura, y como ayer Hernán explicó, yo insisto, una clase magistral. Si se lo perdieron, si no lo pudieron ver, yo les recomiendo que vayan al canal de YouTube de QR y busquen ayer el momento en que Hernán Lecher explica la trama económica, el plan económico de la dictadura. ¿Por qué? Vamos a hablar del Fondo Monetario y enseguida charlamos con Jorge Carrera, ex vicepresidente del Banco Central. ¿Por qué? Bueno, porque el endeudamiento que sufrió la Argentina, que sufrimos argentinos y argentinas, a partir del plan económico de la dictadura, explica entonces el vínculo urgente con un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional. Pero también explica otras cosas. Situaciones de dependencia, situaciones de entrega de soberanía que pueden perfectamente encontrarse en los mensajes que hoy cruzaron Javier Milei y el presidente francés Emmanuel Macron. Arranquemos con ¿cuál? ¿Con el de Macron primero? El presidente francés, miren, acabo de conversar con Milei. Hemos intercambiado opiniones sobre la situación económica en Argentina y los desafíos a afrontar. El pueblo argentino siempre podrá contar con el apoyo de Francia, mucho más que un aliado en sectores clave, como los metales críticos. Argentina es un amigo con quien queremos construir la economía del mundo. Más allá de lo de los metales críticos, me parece como casi dejado de lado, como secundario. Nos sonó un poquito raro eso. ¿Por qué, Hernán? Explica. ¿Qué lees acá? Bueno, dos cuestiones. Ahí está la respuesta, perdón, de Milei, ¿no? Gracias, Macron. Valoramos profundamente el apoyo y el compromiso de Francia con el pueblo. Seguiremos trabajando juntos como verdaderos amigos para enfrentar los desafíos y construir oportunidades compartidas en sectores clave. Ahí aparece de vuelta. Retoma Milei eso, ¿no? Sí, oportunidades no en sectores clave. Sí, a ver, ¿por qué Milei llamó hoy a la mañana a Macron? Porque uno dice que lo llamó el martes porque quería hablar, a ver cómo estaba la cosa. No. ¿Cómo está el tiempo por ahí? Claro, hay una cosa concreta que es que le pidió el apoyo de Francia. Francia tiene el 4,03 de los votos del Fondo Monetario para el futuro acuerdo. Porque hay algo que hay que mencionar es, ¿en qué situación estamos? Hoy se reunieron con el staff, qué sé yo, bla, bla. La conclusión es, está todo bien. No sabemos nada, pero está todo bien. Avanza. Sí, todo lo habitual. Ahora, la discusión es, evidentemente hay un acuerdo con el staff, y ese acuerdo tiene que ir a la aprobación del directorio. Al BOA. Bien, claro, lo tienen que aprobar los directores del fondo. ¿Y quiénes son los directores del fondo? Bueno, depende de la participación que vos tengas. El de Estados Unidos es el más importante, tiene 16. Después, si no me equivoco, viene China, debe estar Alemania y Japón por ahí. Y Francia debe estar en los primeros 10 seguro. Pero corregime una cosa, por ejemplo, vos arreglás con Estados Unidos que tiene el 16. Sí. Y Estados Unidos tiene poder de veto. Ahora, pero para llevar adelante positivamente algo necesitas... Tenés la mitad. Necesitas a alguien más. Claro, porque el poder de veto está dado con que el 85% tiene que estar de acuerdo con una cosa. Entonces, bueno, Estados Unidos solo con su voto puede voltearlo. No es casual el 16, digamos. No. Entonces, bueno, pero Francia es un jugador importante que tiene peso en los votos europeos y demás. Con lo cual, lo llama para eso. Ahora, ¿cuál es el pago? Es decir, ¿por qué nos va a ayudar? ¿A cambio de qué?
Macron dice, no, quédate tranquilo, Milei, te vamos a acompañar. ¿Por qué? Y ahí aparece la clave de esta frase. No, mucho más que aliados claves, en sectores claves, como los metales críticos. Yo me fui a buscar, Pablo, una cuestión muy importante. La relación, porque digo, bueno, quizás ya somos aliados claves. Claro. Digo, en metales críticos. Y se está refiriendo al vínculo que ya tenemos. Yo no lo sabía. Metales críticos, ¿de qué hablamos? Hablamos níquel, cobalto, litio, cobre, tierras raras y alguna cosita más. ¿Para qué son útiles estos metales? Básicamente para la transición energética, porque o generan energía o contienen energía y preservan la energía. La conservan. Nosotros no tenemos ni níquel ni cobalto. Tenemos litio y cobre, con lo cual medio que teníamos, ya está, es eso de lo que estamos hablando, para simplificar. Ahora, me fui a ver, te decía, la relación comercial con Francia. Es muy chiquitita, $1.000 millones, la verdad es bastante chica en términos generales. Sí. Ahora, me fui a buscar metales críticos. No hay relación comercial. No exportamos ni níquel, bueno, obviamente no lo tenemos. ¿Y pero por qué es importante que no haya relación comercial actual? Porque básicamente no somos socios en sectores claves. Lo vamos a hacer. Releo lo de Macron. Sí. La pregunta era esa, digo, quizás nosotros le exportamos un montón de litio y yo no me acordaba. Y hay que revisar algún detalle. Claro, y quizás ya somos, y el tipo está diciendo, bueno, cuidemos esa relación. No, mentira, no somos socios. Importamos un poquitito, 900.000 en un año y 2 meses. Nada, $900.000, nada, es un chiste. O sea que la novedad ni $1 millón o el valor de ese intercambio es que aparece algo sobre lo que todavía no intercambian Argentina. Dice, no es Francia. Somos socios comerciales, vamos a ser socios comerciales en sectores estratégicos vinculados a metales críticos. Enseguida hablamos con Jorge Carrera, insisto, ex vicepresidente del Banco Central. Vamos a hablar de del momento del vínculo del gobierno con el fondo, pero todo esto se juega, esto es parte del tablero también. Sí, Martín, perdón. Hay un dato que tiene que ver con lo que hablaban ustedes. Alemania, y Francia también, pero Alemania sobre todo, porque Alemania acaba de reformar la Constitución para permitir un mayor déficit fiscal. ¿Para qué permite un mayor déficit fiscal? Para aumentar el gasto militar de 1,5% del Producto Bruto a 2,5%. Son 500.000 millones de euros. Algunos de los metales que se usan en la tecnología en chips, porque la guerra es en buena parte electrónica, son los que acaba de nombrar Hernán. Cuando hablamos de vínculos con el Fondo Monetario Internacional, este gobierno cualquiera que lo haya hecho, la diferencia entre tomar una deuda con un organismo de estas características o con el Banco Central es que el Fondo Monetario te dice, ok, acá tenés el dinero, pero acá están nuestras condiciones. Y ahí, bueno, empiezan a jugarse en estos tableros y por eso es importante invitar a Jorge Carrera, ex vicepresidente del Banco Central, para charlar un poco y a ver qué está viendo, qué está pensando respecto del momento de la relación con el fondo. Jorge, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Es un gusto hablar con ustedes. Hacía tiempo que soy un atento televidente de este programa, así que muchas gracias. Me encanta que no los hayamos perdido. Bueno, lo valoramos mucho, muchísimas gracias. Perdón por la lata en el principio, pero queremos darle un contexto para las preguntas que te queremos hacer sobre qué estás viendo si vos querés, en el amanecer de un nuevo acuerdo de la Argentina con el fondo. Bueno, lo primero que te puedo decir es que viene lento. Nosotros estamos viendo que tal vez el ministro y el presidente anticiparon demasiado rápido que está cerrado el acuerdo. Es cierto que ya está elaborado a nivel del staff, hoy se estará hablando en forma informal, pero la experiencia, yo he trabajado todo en el acuerdo, en el último que tuvimos, te muestra que hay tiempos que el Fondo Monetario necesita moderar. Y lo que decía Hernán es muy importante, Francia siempre es un jugador que, como vemos, lo mismo que hace en política internacional y en política militar, lo hace en el Fondo Monetario, juega mucho más allá de su 4%, de su participación. Es un jugador muy importante. En la época de Alberto Fernández siempre nos ha apoyado y es el gran facilitador de Europa. Imagínate que en este momento vos tenés de otros importantes, pero no tanto. Tenés España, tenés Holanda, tenés Alemania, que en este momento, como recién se decía, está en una transición hacia un nuevo gobierno, que hay que ver cómo lo mira. Tenés Inglaterra y después lo demás son sillas que son conjuntas. Entonces,
Francia siempre es el gran componedor y hace valer sus votos, su influencia. Recordemos que históricamente, por una regla no escrita, el Fondo Monetario siempre es dirigido por un director europeo, así como el Banco Mundial por un norteamericano y viceversa las vicepresidencias. Entonces, lo que me decías es, yo creo que ya está arreglado una gran parte, pero faltan las dudas más importantes que podemos tener. Uno, el monto que se va a desembolsar, cómo se va a desembolsar ese monto, es decir, si van a ser, cuando se dice 20.000 millones, esos 20.000 millones van a ser simplemente una parte de dinero, los DEC, que te da el fondo para que le pagues lo que le debes, y además dinero fresco. El dinero fresco empezó hablándose de 12.000 millones, de 11.000 millones, ahora estamos en 8.000, pero parece que van a ser 3.000 que en realidad no nos los pagamos y no nos lo dieron, más en realidad fresco serían 5.000. Son números que se van achicando, y por el otro lado es la disponibilidad de esto para hacer qué. Si me lo van a dar todo junto, Caputo, el Caputo 2, este Caputo que tenemos hoy, va a poder hacer lo mismo que hizo el Caputo 1, es decir, intervenir libremente en el mercado del dólar oficial y en el mercado del dólar financiero, o simplemente lo va a tener como un jarrón chino donde con la sola idea de que tenés esas reservas vos tendrías que asustar a los agentes económicos para que no te demanden o no presionen su dólar. Esas son las cuestiones más importantes en cuanto a cantidades. Lo único que sabemos es la tasa, que esa es más o menos igual para todo el mundo, y lo que nos falta es la frutilla del postre, que es saber cuáles son las condiciones importantes. Y sobre todo hay una condición importante, que es si el Fondo Monetario nos va a pedir algún tipo de cambio en la forma del régimen o de la política cambiaria que tenemos en este momento. Sí, sí va a pedir devaluación. Bueno, lo que pasa es que no, esa palabra seguro que va a estar borrada, no la vas a ver, algún eufemismo se va a inventar, la palabra devaluación no va a existir por ningún lado de lo que esté escrito. Yo escribía una cosa, para los que tenemos cierta edad, que llamaba en un tuit, ni vencedores ni vencidos. Es muy probable, porque el fondo es muy bueno en hacer eso, tratar de no mostrarte ni que te ganó, ni que tuvo razón, ni que finalmente te dobló el brazo. Claro. Que tal vez se mantenga eufemísticamente la idea de un crawl al 1%, pero se le van abriendo bandas por arriba y por abajo, primero de un 10% por arriba, un 10% por abajo, el por abajo casi que no importa, pero bueno, para decir que son simétricas, y eso se iría abriendo, donde dentro de esas bandas el Banco Central dejaría que fluctúe el tipo de cambio y no intervendría, ¿no? Esa podría ser una alternativa, creo que es la más probable. La otra sería directamente que algunas presiones que ha habido hayan sido efectivas y digan, bueno, vamos a proponer una especie de apertura de una parte del cepo y con esa excusa permitimos que haya un pequeño salto. A mí me parece que eso el gobierno lo va a resistir con uñas y dientes. Bien. Porque queda un poco en contra del real. Hernán. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Te pregunto por esto último que decías, particularmente de las restricciones cambiarias. A ver, supongamos que, un poco retomando algunos de los números, o los números que suelen aparecer en los diarios en estos días, 20.000 millones, pero 12 son para el roleo futuro, agarremos 8. Con esos 8, ¿el gobierno puede no hacer nada y llegar bien a las elecciones, o el mercado va a decir, bueno, me lo tomo y se lo saco y ya? Y te pregunto además, ¿puede o vos vislumbrás que puede haber un desarme de los controles cambiarios por etapas? Pienso en el dólar blend, quizás el corrimiento de esa restricción, pero no de otras. El dólar blend yo creo que es una cosa que el fondo la tiene entre ojo y ojo, no les gusta. ¿Por qué? Porque ellos dicen, con el dólar blend vos no acumulás reservas. Y es lo que está pasando. Nosotros estás llegando a un nivel de reservas que es el mismo que tenías al inicio, compraste muchos dólares, pero no has logrado acumularlos. Entonces, yo creo que es probable que ese sea el primer herido o muerto en el campo de batalla
que sea el dólar blend. Ahora, ahí hay un problema, porque si vos sacás el dólar blend, le tendrías que dar algo, porque si hasta ahora los exportadores han sido reticentes a liquidarte con el dólar blend, digámosle al público, que seguramente es un público informado, pero el dólar blend es que le permitís que un 20% de lo que recibe un exportador en dólares lo liquide en el CCL a 1.200 y pico, a 1.300. Es un dólar diferencial, un dólar más arriba, 5% arriba. Un dólar más arriba. Si vos se lo sacás, ahí es donde empiezan las cosas que te empezás a morder la cola. Si vos le sacás eso, el exportador va a tener un tipo de cambio después del acuerdo más bajo. Entonces ahí sí se justificaría tener un pequeño saltito de 15%, de 20%, porque tendrías la excusa de que sacaste el dólar blend y que liberaste algunas cosas del cepo. Yo igual creo que esa es una baja probabilidad. Yo creo que ahí es donde están los detalles que son problemáticos. Y lo otro que decís, Hernán, me parece la gran pregunta es si 8.000 millones de dólares alcanzan en un país como Argentina para contener efectivamente, porque lo que te puede pasar es que vos hagas la banda esa que decimos, pero inmediatamente el dólar se te vaya al techo de la banda y tengas que estar constantemente interviniendo, ¿no? Yo creo que también deberían tener una tasa de interés un poco más alta, con todos los problemas que eso puede tener, para tratar de evitar que haya un desarme masivo de carry trade. Tengo una pregunta, Jorge, ahí ayer escuchaba a Miguel Kigel decir que había algo así como 100.000 millones de dólares en pesos disponibles como para atacar al dólar, como para irse al dólar, sugiriendo que esa era una cuenta que había que prestarle atención para pensar cuántos dólares necesitas para hacer frente, digamos, a esa demanda. En ese sentido, ¿cómo se puede? Le pregunto también a Hernán, pero ¿cómo se puede? ¿Cuál es el cálculo que un gobierno hace? Si tiene que ver mucho con las expectativas, si tiene que ver con la volatilidad de los actores que están tratando de leer, cuánto le da el fondo, cómo va a responder el gobierno, qué gobernabilidad tiene, ¿cómo se hace esa cuenta? Yo creo que ellos se han intoxicado con una oración que repiten y la gente, los troles con orientación económica, etcétera, también la dicen, esta idea de que no hay pesos. El problema es que es una concepción muy básica de una cuestión que los economistas llamamos la teoría cuantitativa, no importa. Perdón, sí, que no hay pesos para ir hacia el dólar, esto estamos hablando, ¿no? Hacia el dólar, Bien. pero eso es una verdad relativa. Es cierto que la base monetaria, que es el dinero el que es en efectivo y que está alguna parte de los depósitos de los bancos en el Banco Central, es relativamente pequeño en términos históricos. Pero vos tenés también depósitos en cajas de ahorro, tenés plazos fijos, tenés títulos de deuda en pesos que bajo distintas condiciones puede pasar que alguien que está en esos títulos en pesos en un momento, ante la percepción de que realmente puede haber un cambio muy importante en el dólar, obviamente, ¿qué hace? Deja de estar en pesos y se pasa al dólar. Entonces, esa es la idea de por qué la bicicleta del carry es una bicicleta, es un delicado equilibrio. Mientras vos puedas mantenerla andando y estar en equilibrio, bueno, tiene la magia de toda bicicleta, que es que no se cae. Bien. Ahora, cuando vos te convencés de que pudiera no ser más negocio estar en pesos porque el interés que ganaste no te alcanza a cubrir el riesgo que tenés de que de pronto el dólar pase de 1.000 a 1.200 o a 1.150 o a 1.300, bueno, mucha gente se puede anticipar. Y sobre todo lo más problemático es los depósitos en los bancos, porque en ese caso vos, si es un bono, es probable que si todos nos agolpamos a tratar de vender nuestro bono, el precio se va a destrozar. Caiga, claro. Pero un depósito en los bancos es sagrado. Es decir, de alguna forma tienen que salir los pesos para devolverle esos pesos y que vaya a comprar dólares. Después el banco le pedirá un redescuento al Banco Central o cancelará un préstamo que te dio a vos en pesos para devolverme los depósitos a mí, como sea. Pero si yo quiero pesos y con esos pesos ir a comprar un dólar MEP, y si después además de ese dólar MEP lo quiero convertir en efectivo para llevarlo a la caja de seguridad o al colchón, bueno, eso es el problema de cuando una crisis cambiaria se convierte en crisis financiera. Martín. Jorge, buenas noches. Martín Granoski, ¿cómo estás? Un gusto. Me voy a poner naif o cándido. Digo, no se está discutiendo, o por lo menos uno no escucha, nada que tenga que ver con actividad económica y sobre todo actividad industrial, ¿no es cierto? No hay nada, actividad económica, consumo,
o no se discute, te lo pregunto, o no se discute o no lo sabemos. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es, ¿hay alguna chance de que el préstamo del fondo sea reactivador? La primera parte, en todos los programas del fondo vos tenés una discusión muy intensa sobre niveles de actividad, sobre el efecto que tiene esto. Ellos son, diría, muy buenos evaluando esos efectos. No creo que vayas a encontrar en un acuerdo del fondo una actitud proactiva en términos de crecimiento económico impulsado, por ejemplo, por el gasto público o por políticas públicas. Ellos son o están convencidos de que una buena macro es condición necesaria y suficiente para que la economía pueda mantener una recuperación. Incluso en ese caso no les preocupa ni siquiera tanto el tema de que posiblemente el gobierno tenga que subir la tasa de interés mucho más para tratar de evitar una eventual corrida al dólar si es que tiene pocas reservas para convencer a quienes lo desafíen de que no hay que irse al dólar. Entonces, yo creo que no vas a encontrar en términos del fondo, seguramente cuando conozcamos lo que se llama el reporte del equipo de trabajo, el staff report, vamos a ver que las proyecciones del fondo van a ser optimistas. Ellos siempre están un poquito obligados, tanto para Argentina como cuando hacen, ahora vas a ver en 2 semanas, vas a ver las proyecciones para el mundo y vas a ver que siempre el fondo le erra porque siempre da un poquito más. Pero reconozcamos que están en la obligación de ser optimistas, porque si ellos fueran del lado pesimista de distribución de probabilidades, bueno... Claro, va en contra de su propia evaluación, claro. A ver... Entonces, sí. Perdón, y entonces no hay mucho de eso. Y te lo respondo inversamente, Martín. Para este gobierno no cerrar con el Fondo Monetario sería un problema. Ya es un problema esto que estamos viviendo de esta demora. Ellos no tendrían, me parece a mí, que haber acelerado tanto la idea de que estaba todo arreglado y con eso querer convencer a los mercados, porque ahora, como no los convenciste, imagínate que en los últimos 7 días, 8 días, estuviste en 1.300 millones de ventas del Banco Central, ¿no? Entonces, es un ritmo que para una situación normal, y estás lejísimo en las elecciones, etcétera, es un ritmo muy, muy fuerte. Es decir, el gobierno está con ese apuro, el gobierno, o con esa premura, el gobierno confiesa que está en problemas. Diría Cristina Fernández de Kirchner que pinchó. Sí, yo creo que hay algo en que ellos llevaron a la arena internacional la misma forma prepotente que tienen un poco de empujarte. Y nada, yo creo que el diablo siempre está en los detalles y la gente, el staff, lo hemos padecido muchísimo, es muy astuta en ir manejando esos tiempos. Eso no quiere decir que vos no tengas una bajada de línea desde arriba del gobierno norteamericano diciendo hay que apoyar a Argentina. Bien. Por algo se sube Macron al tren, o sea, el tren ya está en marcha y eso está clarísimo cuando se suben los franceses, pero el diablo está en los detalles. Vos no podés llamar a Trump y decirle necesito 2.000 millones más. Claro. A ver, Jorge, y es ahí donde se pierde tiempo. Quiero hacerte, se va a enojar la producción conmigo, primera vez que hacemos esto en el siglo 2025, pero suele ocurrir. Estamos ya pasados, tenemos que cerrar, pero quiero hacerte una pregunta en función de esa experiencia que tenés en las negociaciones. El fondo, cuando hace, sea a nivel técnico, sea a nivel directorio, el board, ¿el fondo observa algo que nosotros permanentemente decimos en términos políticos? ¿Cuánta prestancia tiene un gobierno para contener la protesta social? ¿O cuánta gobernabilidad tiene? Enseguida viene Germán Martínez. ¿Cuánta respuesta tienen los sectores aliados para que lo acompañen en términos de regla de juego en el Congreso? Hay un criterio, corregime Jorge, te dejo responder a vos, pero quiero aportar esto. Hay un criterio para la aprobación de un crédito cuando supera determinada magnitud, en este caso supera la cuota que la Argentina tiene, que es la aceptación, digamos, la aprobación política, por decirlo de algún modo. En la época de Macri, ¿se acuerdan cuando Pichetto apoyaba el acuerdo? Era en parte por esto, ¿no, Jorge? Sí, completamente de acuerdo, y es el rol de Carrió, y es decir, el fondo tiene
son políticamente muy astutos en ese sentido. Ellos cuando vienen acá hablan con un montón de gente. Obviamente depende de cada momento en percibir qué apoyos tiene cada gobierno en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando íbamos nosotros teníamos mucho menos apoyo, a pesar de que había algunos sectores que tenían buen diálogo, por ejemplo, con Massa, pero obviamente eso era mucho más limitado de lo que se tiene ahora. Pero eso no quiere decir que ellos, como ente que tiene prioritariamente que cobrar, también miren el contexto, y también no sería lo mismo que esto estuviéramos como en el momento donde estaba la transición entre Macri y Alberto Fernández, donde venían a verlo a Alberto Fernández y a los equipos económicos, que en un momento de elección de mitad de término. Pero yo creo que ellos siempre tienen un ojo mirando a cómo está el soporte político, porque finalmente ellos saben que es el país el que les tiene que pagar. Claro. Jorge, muchísimas gracias, ha sido muy, pero muy claro. Y bueno, te comprometemos a que cuando empiece a haber más novedades o más anuncios, nos ayudes a traducir. Seas, o que vengas, dice Hernán, pasajero frecuente. Gracias, un gran abrazo. Bien, Jorge Carrera, ex vicepresidente del Banco Central, y con esa experiencia en la negociación nos va a ayudar seguramente a hacer esta lectura. Ya viene Germán Martínez, vamos a hablar de todo esto, cómo juega, por ejemplo, la marcha de ayer, respecto de la mirada de quienes están a punto de otra vez acordar con el gobierno. La marcha de ayer puede haber sido un punto de inflexión o parte de varias cosas que dan un punto de inflexión. Pero volvamos un poquito para atrás. Les decíamos, en el marco de la importancia de Francia para el acuerdo con el fondo, la conversación de hoy de Macron con Milei, que dice, sí, somos muy amigos, así que quede tranquilo que con el temita de los minerales críticos nos vamos a llevar fenómeno, nos cuenta Hernán Lecher, que eso es parte de una negociación para que Francia acompañe. Volvamos a Reidel, a Demian Reidel, jefe de asesores del gobierno de Javier Milei. La frase que escuchamos el fin de semana y que generó mucha indignación por un tramo, que es el tramo donde Reidel dice, tenemos todo en la Argentina, el problema son los argentinos. Y nos quedamos ahí con razón. Pero ¿de qué está hablando? ¿Frente a quién está hablando y de qué está hablando? Recuerden que Reidel es el que lo convence a Milei de que Argentina puede ser cuarto polo de inteligencia artificial. Repasemos, pero presten atención a la primera parte de lo que dice Reidel, más allá de lo que ya nos indignó. We have large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. Lo vuelvo a ver y claro, yo les dije, presten la atención a lo anterior, pero lo vuelvo a ver. Y sobre todo esa mueca de sonrisa con el chiste que hizo, que me genera cosas. Está en línea Julián Pellers, especialista en inteligencia artificial. Julián, ¿cómo te va? Pablo Caruso en QR, te saluda con todo el equipo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias, Julián. Increíble ver este video. Sí, una y otra vez. Pero quiero preguntar... Dale. Volverlo a ver me hace ver algo lindo, quizás. Dice un montón de cosas lindas de Argentina, ¿no? Sí, es cierto. Tienes razón. No tenemos guerras, no tenemos tsunamis. Es verdad. Pero ¿en qué contexto y qué es lo que está ofreciendo Demian Reidel, que me parece que es algo que pasó un tanto por detrás de la provocación? No sé, es muy fuerte que hable de territorios y después diga que están poblados de argentinos. Suena muy fuerte. Está ofreciendo, asumiendo que no está diciendo lo que se escucha, que es que hay territorios poblados por argentinos, que sería una cosa terrible, asumiendo que está mencionando que el marco jurídico argentino es complicado, que quiso decir eso, supongamos. Sí. Puede ser. Por otro lado, es muy desafortunado que diga esto en un foro internacional, porque realmente el talento argentino en lo relacionado con la inteligencia artificial es excelente. Pero te hago una pregunta anterior, Julián, porque hasta donde entiendo, los desarrollos de la inteligencia artificial necesitan grandes extensiones territoriales, bajas temperaturas, supongo que para las máquinas que se utilizan, y agua. ¿Esto es así? ¿Hay algo de esto en lo que plantea Reidel? Sí, lo que plantea Reidel está relacionado con poner data centers, que es poner grandes galpones con computadoras que hay que refrigerar, por lo tanto está bueno
que sean zonas frías, que haya agua para la refrigeración. Todo eso que dice es verdad y estaría muy bien que vengan inversiones para poner data centers con los mismos cuidados de que estaría muy bien que vengan inversiones para extraer litio, ¿no? Sí. Puede convertirse, está muy abajo en la cadena de generación de valor de lo que es la inteligencia artificial y es muy propenso a que un gobierno liberal sea propenso a que no haya regulación y que sea un programa extractivista, donde se subsidie la energía, compren tierras baratas, tengan acceso a aguas y después no dejen valor agregado para... Entonces, a ver si te entiendo y puedo interpretar las dos partes. Lo que está diciendo Rey de León, nosotros tenemos todo eso para instalar esos galpones, pero tenemos un problema que son los argentinos y los argentinos suelen regular, suelen proteger sus bienes de alguna manera. La verdad que suena así. Y claro, ahora termino de entender. Como te decía, operar un data center requiere muy poca mano de obra. Entonces tendría que ser un acuerdo donde los beneficios de las empresas transnacionales, como puede ser Google, Amazon, Meta, Microsoft, vengan con beneficios para Argentina en el corto, en el mediano o en el largo plazo, como puede ser transferencia tecnológica, si es que se van a llevar los beneficios económicos afuera, al menos que nos quede más adelante poder reutilizar tecnología, transferencia de conocimiento. Idealmente, por esto hacía énfasis en el tema de está poblado de argentinos y reírse de los argentinos, idealmente podríamos incorporarnos en otras zonas de la cadena de producción de valor de la inteligencia artificial. También él dice que en el mundo los data centers son lo único que está generando la inteligencia artificial, como si todo el valor estuviese tan cerca del hardware, de las máquinas, y es mentira. La verdad que el valor agregado más grande está en la capa de servicios y en la economía del conocimiento y en recursos humanos altamente capacitados, y en eso Argentina está muy bien parada y tenemos, por ejemplo, frente a competencia como India, que están en una zona horaria completamente alejada de lo que es la capital productiva del mundo, si fuese Nueva York. Nosotros tenemos gente muy formada en tecnología, estamos perfectamente alineados con Nueva York, que nos permite trabajar muy bien con Estados Unidos. Tenemos gente que está formada en inglés, a diferencia de Brasil, donde quizás no ocurre tanto en capas vidas que hablen tan bien inglés como en Argentina. Entonces es un pecado que tire abajo para hacer un chiste al talento, que está para poner en valor y para vender hacia afuera y favorecer de alguna manera, incentivar. Julián Hernán Lecher tiene una pregunta. Julián, ¿cómo estás? Te escuchaba, vos decías algo así, corregime, pero decías algo así, bueno, está buenísimo, pero le tiene que dejar algo a la Argentina. Y repasabas, bueno, transferencia tecnológica, tal vez empleo, depende en qué parte de la cadena, pero alguna cosa que le quede a la Argentina. Ahora, pienso en el RIGI, el régimen de grandes inversiones, que es exactamente lo contrario. Entre otras cosas, no plantea transferencia tecnológica. ¿No es un gran riesgo que, escuchándolo a Reidel, la propuesta sea sencillamente vengan, instálense acá y después vemos si nos toca algo a nosotros? Todo parece alineado bajo esta perspectiva, como decís, el chiste de está poblado de argentinos parece alineado con esto, una propuesta totalmente extractivista, atractiva para los capitales, pero que puede ser no beneficiosa para nosotros cuando tendría que serlo. También, bueno, recién estaban hablando de esto con Macron, que de alguna manera es el mismo tema. Los data centers están un poquito arriba del litio. Bien. Martín. Julián, buenas noches. ¿Qué tal, Martín? En términos de creación de fuentes de trabajo, ¿podés hacer un cálculo de cuánto crean estas granjas que no son de trolls, sino de inteligencia artificial? Digo, aparte de la persona que le venda sándwiches de milanesa, o si está en la Patagonia un buen corderito para cada tanto, ¿qué puede ser? Efectivamente, acá en la construcción de un data center habría mucha mano de obra en la construcción, en las operaciones
no es muy intensivo en mano de obra. Entonces, por ese lado no vendría un gran beneficio, generaría un poco de empleo, si es que contratan empleo argentino, y generaría un pequeño comercio alrededor de ese pequeño empleo, pero no es más parecido a la explotación agropecuaria que a la industria, por decirlo así. No es intensivo en mano de obra. Por eso insisto en los servicios, en la capa de producción de servicios. Julián, una más general te pregunto. La otra vez lo escuchaba Santi Siri, programador que sabe de inteligencia artificial y demás, y decía, yo programo en inteligencia artificial y en una hora hago un programa mejor, a mí me llevaba antes una semana, lo chequeo y está mejor hecho que cuando yo lo hacía. ¿Hay que preocuparse, estoy hablando del laburante, hay que preocuparse por la inteligencia artificial? Pequeño tema, te tiro. Tenés 30 segundos para contestar. Te hago un comentario. Yo estuve escuchando a Santi cuando hablaba de lo de Libra. Eso está un poco alineado. Parece desprolijo lo que dice Reidel. Argentina tiene mucho talento en inteligencia artificial y tiene mucho talento en cripto, y lo que hizo Javier Milei con Libra fue un mamarracho y le bajó mucho el precio a lo que es cripto y Argentina. Cuando Santi Siri, por ejemplo, y otros, hay una comunidad cripto muy, muy interesante y muy seria. Respecto de la pérdida de trabajo, yo uso estas herramientas que usa Santi, son buenas, aceleran el trabajo mucho. El otro día estuve haciendo un programita en 3 horas apenas. Después hay que trabajar bastante más. No queda mucho trabajo para hacer una vez que terminaste las 3 horas. Igual vamos a retomar esto porque cito a Reidel. Reidel diría, bueno, lo que pasa es que acá en la Argentina, viste cómo es. Si la inteligencia artificial reemplaza a trabajadores, van a querer laburar menos días a la semana y ganar lo mismo. Y ese es el problema de los argentinos, saludablemente. Gran abrazo, Julián, gracias. Abrazo, gracias. Que esté muy bien. Me quedo pensando, ahora van a ver por qué se los digo, en los esfuerzos que están haciendo los gobernadores. Hoy creo que estaba leyendo algunas noticias respecto de lo que hace Infran en Formosa, tratando de generar obra pública, la obra pública que le corta el propio gobierno, con recursos del propio gobierno provincial. Bueno, hablando de tecnología y desarrollo tecnológico, hoy el gobernador Axel Kicillof se reunió con referente del sector científico-tecnológico. Hoy estamos compartiendo el encuentro. Fue en el despacho de la Casa de Gobierno, si no me equivoco. Estaba Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, Roberto Salvarezza. Se evaluó la situación del sector a nivel nacional y, por supuesto, el diseño de políticas a implementar para apoyar la ciencia y la tecnología por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahí lo vemos al ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, la ex presidenta del CONICET, Ana Franchi, investigadoras del CONICET, Carolina Mera, Sandra Carli, Juan Pablo Paz, Andrés Kreiner, Osvaldo Chitel, Alberto Conblit y Félix Requejo. Todas personas que, junto con las políticas, han sido muy maltratadas. Y quizá acá también se refiere a Reidel respecto del problema son los argentinos, ¿no? Porque tenés un grupo de argentinos y argentinas que están queriendo sostener el desarrollo científico tecnológico de la Argentina por el valor agregado. Claro, es más difícil ir a cambiar apoyo en el Fondo Monetario cuando vos lo que querés ofrecer es que te transmitan tecnología, que generes valor, si lo quieren hacer otros países. Esto es parte del desafío y bueno, y en algunos lugares se le da pelea a esto, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a la pausa, digo bien, querido Juancito, nuestro productor, perdón, Julián. Nos vamos a ir a la pausa y al regresar está Germán Martínez para charlar con nosotros, el titular del bloque de Unión por la Patria. Y antes de cerrar, queremos mandarle un gran abrazo, ahora que tenemos toda su atención, a nuestro querido productor Gudi González. Feliz cumpleaños, ojalá estés pasando muy bien, le queda un ratito, que sea con abrazos. Gran persona, gran profesional, te queremos, te admiramos, aprendemos mucho de vos. Personalmente me encanta el rato de QR, que significa sentarnos a hablar y a ver de qué manera traducimos todo lo que queremos hacer en el programa. Así que felicidades y que se venga un muy buen año, un nuevo año. Pausa y estamos con Germán Martínez, titular del bloque Unión por la Patria.
Aquí en Bravo Televisión quiero recordarles, por supuesto, que QR se puede ver en el canal de YouTube de Bravo TV, pero los mejores momentos de QR, el salto a cabecear de Martín Granowski, las barridas de Hernán Lecher, todo eso aparece, los highlights, aparecen en el canal de YouTube de QR. Insisto, para repasar, y yo quiero recomendarles 2 o 3 cosas del programa de ayer. Uno tiene que ver, insisto, con lo que nos explicó Hernán Lecher sobre el plan económico de la dictadura, que me parece que es algo que todavía cuesta entender por esa trama, lo que Carlos Heller llama las 4M, el vínculo de Martínez de Oz, de Menem, de Macri y de Milei. Y por otra parte, la charla con Miriam Lewin ayer me gustó muchísimo, como sobreviviente de la ex-ESMA, como defensora del público y sobre todo en ese desafío que nos plantea sobre cómo hablarle a las nuevas generaciones de memoria, verdad y justicia. Pueden encontrar todo esto en el canal de YouTube de QR. Está con nosotros Germán Martínez, es el titular de la bancada de diputados de Unión por la Patria. Germán, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. No, una alegría volver a estar con ustedes. Para nosotros también. Hicieron un gran programa ayer. Bueno, gracias, Germán. Lo agarré tarde. Sí, pero doy fe que terminamos el programa y algo de eso nos comentó Germán y se valora muchísimo. ¿Qué significó la movilización de ayer? Las características que tuvo. Masiva es siempre la del 24 de marzo. Pero decíamos acá, daba la sensación que algo más había ocurrido. ¿Tu percepción? Sí, masiva es siempre. Yo creo que fue más masiva de lo habitual. Al menos yo lo viví desde la ciudad de Rosario, donde nos tocó, allá se hace toda una tarea que nuestras compañeras de la Corriente van, que tiene que ver con los sorteos del orden, los bloques, la participación, en qué lugar te toca. A nosotros nos tocó sexto en el bloque de los partidos políticos, que era casi el final de la marcha, ¿no? Y estábamos parados en una esquina con Agustín Rossi, con la columna de La Corriente, desde las 4:30 de la tarde. Bueno, nos sumamos a la columna a las 7:20. Así que estuvimos casi 3 horas esperando en la esquina pasar y pasar y pasar. Me parece que fue desde lo cuantitativo enorme, ¿no? Enorme. Y creo que desde lo cualitativo yo noté a los compañeros y a las compañeras en otro lugar respecto al año pasado, ¿no? El año pasado a esa altura estábamos todavía muy golpeados por la novedad de Milei, y me parece que ayer había una cosa de dar la pelea, ¿no? De dar la pelea, de animarnos, de plantar bandera. Creo que estas provocaciones de Milei en la previa también le dieron más argumentos a nuestros compañeros y compañeras de distintos espacios políticos, sociales, organismos a poder estar presentes. Así que bueno, yo estoy muy contento con la marcha de ayer y creo que también a todo el espacio político diverso que está en contra de Milei le vino muy bien, ¿no? Y en eso, como siempre, las abuelas y las madres siempre tienen la palabra justa y el momento justo para darnos mensajes, y creo que ayer claramente fue, bueno, acá nadie tiene que aflojar, acá hay que seguir militando, hay que seguir andando, hay que seguir buscando, hay que seguir ampliando para lograr los objetivos que tenemos, ¿no? Germán, ¿crees que el gobierno de Milei entró en algún tipo de punto de inflexión? No solo por la marcha de ayer, a veces son cosas que se van acumulando, y cuando digo punto de inflexión no digo crisis política, no digo que le vaya a ir mal en las elecciones, no estoy diciendo eso. Te estoy preguntando si notás que el gobierno quizá pasó a la defensiva, o notás algo distinto en su hacer y en la manera en que viene acumulando política y gobernabilidad. El gobierno está a la defensiva, principalmente después del 14 de febrero, después de la estafa con cripto, ¿no? Con Libra. Ahora, no es la primera vez que está a la defensiva. También digo, como para que nosotros, si uno agarra el año pasado, uno encuentra un camino ascendente de Milei desde el 10 de diciembre del 2023 hasta aproximadamente la firma del Pacto de Mayo, ¿no? Después hay una caída y un tiempo donde la pelota la tuvimos básicamente en el Congreso de los Opositores, el tiempo de las 2 leyes aprobadas, la de los haberes previsionales, la de el financiamiento universitario, el rechazo al DNU de los fondos reservados para la CIDE. Yo creo que después del segundo veto, después cuando él reafirma el segundo veto, de nuevo empieza a subir.
¿Te acuerdas que por diciembre, bueno, se decía, bueno, el presidente ya domó la inflación, ya está todo ordenado, no hay nada que hacer? En febrero el éxito del blanqueo también le da alguna tranquilidad. En febrero ellos arrancan desde lo político así, ¿no? Recordemos la eliminación de las PASO y recordemos ficha limpia. Pero antes empezaron a pasar algunas cosas, como fue las consecuencias del discurso de Davos, ¿no? Me parece que el discurso de Davos, más la estafa cripto, más los 2 jueces que metieron la Corte por decreto, más el pedido de intervención y el pedido de renuncia, el pedido de intervención a la provincia de Buenos Aires y el pedido de renuncia al gobernador Kicillof, más el DNU y no la ley respecto al Fondo Monetario Internacional, me parece que van marcando otro camino. Creo que en eso no hay que acelerarse nunca, no hay que comer el guiso de liebre antes de cazar la liebre, diría el general Perón, ¿no? Pero sí me parece que hay que tratar de que esta situación le permita, al menos a la oposición política que nosotros somos, tratar de correr la línea todo lo más allá que podamos, y bueno, estamos justamente en ese sentido, ¿no? Trajiste la imagen del Pacto de Mayo. En aquel momento nos pareció hasta grotesca la escena, ¿se acuerdan? ¿No? En la casa de Tucumán, la casa de Independencia. Allí toda una puesta en escena con el propio Milei en el centro, los gobernadores, no todos, pero muchos de los gobernadores que estaban en los extremos, Macri pasando frío, Macri enojado porque se había quedado afuera. Ahora, total éxito del Pacto de Mayo. Nosotros habíamos querido tratar la agenda de jubilados y universidades antes y en el Congreso no pudimos. Era como que hasta el Pacto de Mayo, hasta la firma de todo eso, nadie se quería despegar de Milei. Y me parece que después empezamos a tener otro momento, ¿no?, en el Congreso. Yo creo que ahora, por eso hay que ser cautos con los análisis políticos, más que nada con los compañeros y con los compañeros, con todos los que nos están viendo. Viene la semana pasada de darle 129 votos afirmativos para ratificar un DNU que nadie de los 257 diputados que estaban en el Congreso conoció, ni el informe técnico ni el acuerdo técnico, porque no hay. Pero por eso digo que es un éxito el Pacto de Mayo, por eso lo estoy diciendo. Claro, bueno, por eso, pero siempre lo mismo, lo hemos hablado en más de una ocasión. Yo creo que todo eso depende de los humores políticos que tengan los sectores amigables para con Milei en determinado momento. Y yo creo que, porque lo vi desde adentro en la sesión de la semana pasada por el tema FMI, nadie los defendió, ni ellos mismos se defendieron. Eligieron o hablar de generalidades o eligieron pegarnos a nosotros, digamos, ¿no? Pero nadie defendía lo que estaban haciendo porque sabían que nadie conocía las características del acuerdo. De hecho, nadie lo conoce todavía, ni el gobierno. Ustedes estuvieron dedicando gran parte del programa a eso. Segundo, el hecho de ir en contra de lo que dice la Constitución y la ley 27.612, la ley de sostenibilidad de la deuda, que indica que tiene que haber una ley expresa del Congreso para aprobar todo esto. El presidente se había embarcado en ese camino y después da el giro y va por un DNU. Y en tercer lugar, para mí un tema no menor, el desconocimiento absoluto de los condicionantes, de las condiciones que tiene el acuerdo del FMI para llevarse adelante. Bueno, me parece que nadie pudo defender con solvencia lo que estaban queriendo hacer, ¿no? Está bien, pero tampoco lo necesitaban. Hace rato que el argumento está bien. pierde, que el argumento perdió peso, digamos, en las discusiones. Bueno. Nosotros acá lo compartimos, gente que decía, no, es una barbaridad. En el 2022 nosotros sacamos 202 votos, ¿no? Bueno, era otra correlación de fuerza, ¿no? No era muy diferente en términos de correlación de fuerza. Me parece que no queda diferente cómo se planteó el debate. Aún con todas las tensiones internas que tuvimos alrededor de un debate hiperintenso, ¿no? Así que yo creo que como dimos el debate la semana pasada, el haber dado con mucha altura internamente el debate en el 2022 nos ayudó mucho la semana pasada, ¿no? Pero a ver, Germán, estoy viendo, hay ciertos sectores de la oposición propiamente dicha que dicen, bueno, miren la dispersión que hay en los escenarios electorales, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, muy polarizado, aparece la posibilidad concreta de un triunfo de Santoro eventualmente. Pero hay una cuenta que me da la sensación que a veces que todavía nos cuesta hacer.
yo diría que es como si Juntos por el Cambio no existe en los papeles, pero Juntos por el Cambio sigue trabajando en términos de lo que los vincula como proyecto de país. Si vos podés tener menos legisladores y legisladoras todos juntos de una alianza, pero después cuando tienen que ir a prestar el voto, los tenés de vuelta refrendándole leyes al mismo modelo económico. Después está lo de los modales, está todo eso, pero eso viene funcionando así. Incluso hasta en las provincias se puede dar. Sí, hay algo de eso, quizás con algunos matices que antes no aparecían, ¿no? La posición de algunos diputados radicales más vinculados a Martín Lustó y a Facundo Manes respecto a las posiciones que en general expresa el bloque de Loredo y que tiene ahí adentro los famosos radicales con peluca. Hay un matiz ahí que no aparecía claro el año pasado a esta altura del año. Pero de Loredo en esta última votación descansó. Apareció la coalición cívica, aparece Pichetto. No descansó. Tuvo que poner los 20 de él. No descansó. Y si no, pregúntenle a la política cordobesa en qué situación se está con De Loredo, ¿no? Porque ahí hay todo un minué alrededor de la conformación de las listas este año en la provincia de Córdoba, que no, tuvo que sentar a sus 20. La coalición cívica efectivamente tuvo que hacer lo suyo, dando un triple sarto mortal en los posicionamientos públicos, no respecto al tema FMI, sino respecto a otros temas, porque venía de hacer una entrevista lapidaria Elisa Carrió en El País de España, diciendo que la recaudadora, la que se lleva la guita, pero igual los votos es Karina Milei. Karina es la cajera. Pero igual los votos estuvieron, es decir, como si se perdiera vergüenza pública respecto de lo que se dice después de lo que se dice. Ahí sí estoy más de acuerdo. Yo creo que hay una cosa de esto de pensar que todo dura poco y que por el papelón de hoy y mañana lo tapará un nuevo escándalo. No importa. ¿Cuánto se van a acordar lo que estoy haciendo? Pero me parece que no es tan así para la gente. Yo creo que hay elementos que van quedando. ¿Así que sedimenta? Sí, no tengo la menor duda. Ahora, sedimenta en una porción de argentinos que se van informando, que van profundizando los temas, que están viendo las cosas. Probablemente alguien que está muy desconectado de la política, que se conecta muy de vez en cuando, no sedimenta tanto como desearíamos, ¿no? Pero yo creo que sí, que sedimenta y eso se visualiza. Yo ando mucho acá entre las marchas, los movimientos propiamente míos, el ir para un lado, el ir para el otro, siempre voy caminando a todos lados y vos te vas encontrando en la población que rodea al Congreso, que es una población muy especial, digamos, no hay que sacar conclusiones tajantes de todo eso, que esta cuestión, por ejemplo, lo de la coalición cívica no lo entendió nadie. No lo entendió nadie. Ahora vamos a decir, ¿cuánto representa hoy políticamente en términos cuantitativos la coalición cívica? Bueno, lo veremos en el devenir electoral próximo, ¿no? ¿Qué liderazgo tiene hoy Elisa Carrió? Bueno, lo veremos en lo que viene, pero la jugada no se entendió y me parece que no se la pudieron ni siquiera explicar a los propios, ¿no? Germán, hoy veía un tuit del gobernador de Salta, Sáenz, a raíz de los cierres de lista y demás. Decía algo así, bueno, hay que dialogar porque la etapa implica diálogo. En la práctica eso significó, vos lo vivís en carne propia, digo, que diputados que en principio entraron por el peronismo hayan acompañado sistemáticamente a Milei. Te quiero preguntar cómo se vive eso, y una cosa que honestamente no entiendo, porque vos tenés experiencia en la negociación, yo debo ser medio un termo, pero no entiendo por qué, pudiendo muchos diputados de filiación peronista votar en contra de las políticas que le hacen mal a nuestro pueblo y que reconocen que así son, y por ejemplo, pienso en la ley bases, se podía haber cortado con votos, digamos, de la oposición. ¿Cuál es el negocio de votar a favor? Si lo votan en contra, es más, generarían mejores condiciones para su propia negociación, si lo piensan en términos individuales, digo. Bueno, la frase que usaste yo muchas veces lo he dicho dentro del recinto, ¿no? ¿Cuál es el negocio, muchachos? Le digo. Y se lo he dicho en más de una ocasión. Recuerdo, por ejemplo, nosotros habíamos intentado construir una sesión para tratar de rechazar el DNU 846, que es el que modifica las condiciones en las cuales se tiene que dar un proceso de canje de deuda, ¿no? Sí. Y que no conseguimos con. Y digo, bueno, ¿cuál es el negocio? Cuando
el rechazo de ese DNU empoderaba a los gobernadores de la provincia para la discusión del presupuesto, ¿no? A mí me parece que hay un momento que nosotros pensamos que esto es una cuestión de estrategia, y a veces yo creo que es cuánto está midiendo Milei en mi territorio. Eso te iba a decir, que es pánico a las creo encuestas. Que es una cosa esa. Ahora, Y mi universo, el de un dirigente político territorial, ¿dónde se ubica y qué tan superpuesto está o no con la base de apoyo de Milei? O sea, se subsume el proyecto general al proyecto particular de alguien. Pero sí, a ver, yo entiendo que hay cierta legitimidad en un dirigente político de una provincia que dice, che, mi base de apoyo está superpuesta con la de Milei, guarda que si yo me peleo con Milei pierdo esa base de apoyo. A ver, vos hablaste del gobernador de Salta, ¿vos te pensás que a Puyaro le pasa algo muy distinto? A Yayora le pasa algo muy distinto, porque si no nosotros, esto también lo quiero decir, si no a veces parece que el NEA y el NOA son aquellos que toman posiciones respecto al gobierno de Milei. Frigerio está calladito la boca, tiene un lío infernal con la cuestión de las rutas en su provincia. El jueves en Rosario, en la cabecera del puente Rosario Victoria, está todo el problema de la concesión de las rutas en el sur de la provincia de Entre Ríos, y está calladito la boca. En la provincia de Santa Fe, hoy nosotros tuvimos una reunión muy interesante de la Comisión de Obras Públicas sobre el tema vialidad nacional y los fondos para las provincias. El ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe creo que ya vino 7 veces, hizo como 7 videos en la puerta de la Casa Rosada, nunca encontrando respuesta, pero el gobernador fue y le puso los votos. Idem con Yayora, así que no es una cuestión de no a NEA, también la región centro, el corazón productivo del país, se arrodilla delante de Milei sin ningún tipo de problema. Si no, fijémonos lo que está pasando, ustedes lo siguen muy de cerca, toda la cuestión industrial, ¿no? La apertura de importaciones que estamos teniendo en la línea blanca, en la fabricación básicamente de heladeras, freezer, electrodomésticos, en el Gran Rosario, el impacto es enorme, enorme. La situación que ya lo hemos dicho tantas veces, de Acíndar en Villa Constitución, de ciertos sectores de la petroquímica, de la industria de la carne. Bueno, digo, me parece que todas esas cosas están pasando inclusive en el famoso corazón productivo del país. Yo creo que, vuelvo a esto, creo que hay un pedazo de la dirigencia política que eligió posicionarse de acuerdo a las encuestas. No importan los valores, no importan los principios, no importan las ideas, no importan los contratos electorales, lo que importa es, che, esto me garpa o no me garpa en mi territorio. Y en función de eso se posicionan. Esas cosas son entendibles, te diría más, hasta son legítimas. Ahora, hacen añico la representación política, porque vos fuiste elegido en función de determinadas ideas. Si esas ideas vos las ponés a un costado, las desplazás y asumís otra porque te lo indica una encuesta, estamos fritos. Germán, te quiero preguntar por el audio que circuló del presidente de la Cámara, de Martín Menem. Uno entiende que hay arengas, vos debés hacer arengas también respecto al propio bloque, pensar estrategia, no lo veo mal. Pero sin embargo el audio fue bastante explícito, porno, por decírtelo de alguna manera. ¿Cuánto impacta? ¿Crees que genera alguna reflexión interna del propio bloque? ¿Qué sensación te queda después de que eso se visibilizó? Bueno, yo noto una pérdida de autoridad muy importante por parte del presidente de la Cámara, desde el momento en que fue ratificado como presidente de la Cámara en la última sesión preparatoria hasta ahora, ¿no? No específicamente nuestro bloque, porque nuestro bloque ya no lo acompañó la última vez que hubo sesión preparatoria. Nosotros estuvimos en contra de su designación, y si uno recuerda, yo hago memoria de lo que dije ese día, que hice un discurso muy duro, todo lo que enuncié lo había tomado nota en una reunión de bloque que habíamos hecho el día anterior, y todo lo que dije me lo habían dicho mis compañeros en el bloque, ¿no? Todos esos rasgos por parte del presidente de la Cámara lamentablemente están potenciados en negativo, ¿no? ¿Pero qué quiere decir pérdida de autoridad fuerte? Decir que pierde autoridad el presidente de la Cámara. Que la palabra cada vez es menos tenido en cuenta, ¿no? Lo del otro día es que él podrá haberlo vivido como una canchereada, eso de esperar en un momento con el tablero en 128 y levantar una sesión. Esas son cosas que todas te las festejan en el vestuario, pero que después te pueden hacer perder un torneo.
¿viste? Son de esa cosa, en términos futbolísticos, ¡ay, qué canchero que estuviste! Y después... ¿Vos registrás algún antecedente de pérdida de autoridad del presidente de Cámara de Diputados? Porque eso no pasó. No, bueno, por ejemplo, no pasó con Monzó, no pasaba, digo, para tomar ejemplos. Monzó tuvo un momento muy delicado el día del tratamiento de la ley de reforma previsional. Con una agarrada fuerte. Del 2017. Con una agarrada muy fuerte. Con Leopoldo Moró, ¿no? No, bueno, pero ahí ahí el tema era que efectivamente había una situación de quórum que todos sentían que Emilio podía llegar a forzar esa. Emilio levanta la sesión y la pone a los 72 horas, 96 horas. Y en el medio recurre a la política. La recuerdo perfectamente. Sí. Y a los 4 días la aprobó. Sí. Con todo el recinto ordenado. Vos lo que decís es que Menem no recurre a la política. Es otra... Y es que cuesta realmente. A mí me cuesta mucho. Y eso que creo que soy soy el que más intento, ¿no? Me cuesta muchísimo. ¿Qué te cuesta? Me cuesta ponernos de acuerdo. ¿Te cuesta llegar a acuerdos? Sí, ponerte de acuerdo, que te respeten, que entienda el juego de oficialismo-oposición, que es un juego muy básico, ¿no? Un juego muy básico. Si vos estás convencido de que tenés los votos para determinadas cosas, la oposición tiene que tener básicamente el fundamento político que expresa en el recinto. ¿Y sentís que pierde autoridad con el resto de los bloques también? Sí, lo del otro día fue feo, lo del 128 ese día. ¿Y eso cómo se manifiesta? ¿Vos cómo te se habla en los pasillos? ¿Vos cómo se manifiesta? Yo ese día lo escuché, quedaron todos ahí muy conmocionados. Nadie esperaba que hiciese eso. Sí. Fue el mismo día que él tuvo un pedazo del bloque pegándose en la parte de atrás del recinto, otro pedazo del bloque tirándose botella de agua, vaso de agua en la parte de adelante. Ese día fue un desorden, todo lo de ellos. Pero estaba claro que la pelea de Sago y Almirón cumplía una función, digamos, ¿no? No, bueno, a ver, todo lo que hizo Almirón para increparlo a Sago cumplía una función. Sago no es que lo hizo queriendo todo eso. Me consta que después estaba recontracaliente consigo mismo por haber entrado en la provocación. Sí. Vos después ves un poquito más adelante y decís, bueno, terminó colando en la presidencia de la bicameral del DNU. Bueno, tan mal no le fue a Sago después de la pelea. Dijo, no, bueno, quizás hasta puedo llegar a acordar, pero no fue una cuestión acordado entre ellos, ni mucho menos. ¿Y eso significa que esté en riesgo el bueno, rol yo en esas cosas trato de siempre ir despacito, porque si no, cualquier palabra de más nuestra, los golpistas somos los peronistas, ¿no? Entonces, en eso, el presidente de la Cámara tiene un rol importante. Yo creo que él tiene un problema, que es que no termina de asumirse como el presidente de 257 diputados. Él termina funcionando más como presidente de bloque que como presidente de la Cámara de Diputados, y eso es un problema que él tiene y que todo el mundo visualiza que lo tiene. Toma muchas decisiones absolutamente arbitrarias y creo que eso no le hace bien a su liderazgo y a su credibilidad. Y después vos tenés que tener la capacidad también de hablar con todos los espacios políticos, con la diversidad de expresiones que hay en la Cámara de Diputados. Déjame preguntarte por tu espacio, Germán. Sí. La movilización de ayer, la del 24, también otras que tienen esas características, por supuesto son un mensaje muy claro hacia el gobierno, desde ya, sobre todo la de ayer con el componente de la defensa de la democracia y el negacionismo que ostenta el gobierno, pero también parece ser un reclamo hacia la propia política que represente esos valores en términos de, bueno, terminen de resolver sus asuntos, estén a la altura de la representación de lo que esta calle muestra. ¿En qué momento está esa representación? Siempre esas dos cosas vienen juntas, siempre. Y te la dicen los compañeros y compañeras. Por un lado, pónganse de acuerdo, ¿qué les dicen? Resuelvan los problemas. A mí me pasa mucho del reconocimiento al intentar dar la pelea aunque no alcance, ¿no? Sí. Y el tema de enfrentarte a Milei hoy es un elemento que no hay compañero o compañera que no se lo pida a cualquiera que ejerza algún rol. Bueno, pero viste lo que dicen las encuestas. ¿Qué? Las críticas a Milei son muy importantes, tienen una pérdida de imagen positiva muy importante en cualquier encuesta que veas. Ahora, cuando observás intención de voto, no baja tanto. ¿Qué quiere decir? Que toda esa disconformidad con el gobierno no está siendo canalizada por la oposición. Bueno, yo estoy viendo encuestas que están en la imagen positiva de Milei 15 puntos por arriba de la intención de votos. 50, 48, 47 de positiva.
y 35, 36, 34. Vuelvo a la pregunta. Digamos, ¿no? ¿Cómo estás viendo la representación? Lo que pasa es que si no nos llevamos ninguna idea. Además, no hay elecciones presidenciales, que es otra cosa a tener en cuenta. No, pero es lógico. En una elección de esta característica en la Argentina se va a vivir en algún lugar como si así lo fuese. El gobierno va a salir a convocar apoyos pidiendo que justamente, no te digo como un plebiscito, pero va a ir a jugar va a querer nacionalizar al máximo, ¿no? Sí. No, está nacionalizado. Pero yo, antes de meterme de nuevo en mi ley, digo, el reconocimiento al pelear contra el gobierno, a tratar de hacer todo lo posible para este gobierno, viene con una fuerte demanda, además de, muchachos, estén juntos en esta. No queremos pelea. Y eso es en todos lados. Cada uno lo expresa después, de acuerdo al lugar donde vive, le pone el caso local o el caso regional, pero no, hay una fuerte demanda de estar juntos para enfrentar más competitivamente a Milei. ¿Y cómo está la cosa en ese sentido? Y bueno, y me parece que con aciertos errores lo vamos intentando, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la posición que ha tenido nuestro bloque parlamentario la semana pasada en el debate por el DNU con el Fondo Monetario Internacional ha sido una posición muy clara, ¿no? Y que el bloque de senadores le haya enviado una nota al FMI en la misma línea que la que expresó el Partido Justicialista en su Consejo Nacional Federal y que la que expresó cada uno de nuestros diputados en el recinto al otro día, me parece que eso es importante. Eso en algún lugar ayuda. La posición asumida por todos los espacios políticos con estas convocatorias de los miércoles, que, a ver, yo fui todos los miércoles de enero a la marcha. Se empezaba a ver el cambio de posición de la policía de la ciudad, de la policía federal respecto a la marcha, porque nosotros siempre dábamos la vuelta y de repente nos empezaron a impedir hacer todo eso, a endurecer un poquito más. Después empezó a crecer mucho en las últimas 3 semanas. Pero ahí se ve una cosa muy compacta por parte de los sectores opositores. A mí me parece que eso se va dando y se expresa en la calle, se expresa en el Congreso, se expresa en la política territorial, siempre, obviamente, con la salvedad del caso y que todos vamos a tener que hacer en cada uno de nuestros lugares. A mí me toca en la provincia de Santa Fe tratar de ayudar lo más que pueda para que esos niveles de unidad se den en el territorio, como compañeros y compañeras en otros lugares. Última, Germán, te voy a preguntar por mañana. Mañana vuelven a movilizarse jubilados y jubiladas. Sí. Hay sectores de la CGT que van a acompañar y seguramente otros sectores también. Pero veamos el desarrollo de esto. Primera movilización con hinchas, termina en la represión, la máxima, el símbolo de todo eso es la agresión, el intento de homicidio, según la causa, sobre Pablo Grillo. El miércoles siguiente parece haber una decisión distinta del propio gobierno, arma otro tipo de operativo, casi una ciudad sitiada, pero efectivamente no hubo represión. Y ayer tuvimos el 24 de marzo sin policías y sin ningún conflicto, digamos, ¿no? ¿Qué te imaginas mañana? Bueno, la inteligencia debería marcar que si cuando la gente que se moviliza lo hace absolutamente en paz y en tranquilidad, cuando más policía le pone, peor es para la convivencia en la calle. Entonces, por lo tanto, te diría que yo achicaría al mínimo, a la mínima expresión, el dispositivo en la calle. No es lo que van a hacer. En realidad hay cierta vinculación entre lo que pasó el miércoles, que por primera vez van los hinchas, y el miércoles la semana pasada, porque en realidad la marcha de ese miércoles cuando fueron los hinchas era muy masiva y muy espontánea, con poquitos componentes organizativos. Muy inorgánica, digamos. Muy inorgánica. Entonces, casi que tenía un montón de gente que se sumaba, agarró una camiseta de fútbol y se la puso. Bueno, y creo que el dispositivo de seguridad lo que buscó es que toda esa gran cantidad de gente no se concentre en un solo punto. Por eso la represión se da en Alsina o Moreno y Entre Ríos, se da en Perón o en Mitre y Callao, se da a la altura de Irigoyen y Saspeña. Iban barriendo. Claro, trataban de que no lleguen acá. Y una vez que lograron eso, fueron con una represión violentísima a la plaza, ahí es donde pasa lo que pasa. Charlando con el senador Mayán, él tiene su oficina, la oficina del bloque, arriba de ahí de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, y él contaba, me dice, mirá, vinieron 4 personas
corrieron una valla, que eran 4 recontraservicios, digamos, ¿no? Y atrás vino la motorizada y empezó a reprimir. Digamos, eso estaba todo, se sabía en qué momento iba a suceder. De hecho, nosotros estuvimos a las 4:30 de la tarde en la calle y la represión había arrancado 4:10. ¿Y vos qué decís? Que la lectura fue costosa para el gobierno y por eso entonces otro después lo que dispositivo... hicieron fue ir a donde había habido represión el primer miércoles, en el segundo pusieron las vallas. Lo más lejos posible de la Plaza de los Dos Congresos, ¿no? Bueno, y me parece que esa fue una postura bastante más racional que la que tuvieron la primera, digamos, obviamente con un desastre, con lo de Pablo, pero también con una enorme cantidad de argentinos y argentinas reprimidos. Hay que ver cuál es la postura de ahora en más, ¿no? A mí me parece, hoy leía un artículo de Isasi y Burman sobre cuánto orden y pide la sociedad y qué tal dispuesta está a tolerar la represión. Y después yo le escribí a Burman, yo creo que la sociedad argentina es una sociedad que en general no está enemistada con la idea del orden, pero yo creo que es una sociedad a la cual le resulta espantoso lo que se vivió el otro miércoles. Yo ese miércoles, el de la represión más feroz, el viernes estuve en lugares donde militaba políticamente Pocho Leprati, en Rosario, en Barrio Ludueña. Bajen las armas. A él lo matan en la zona sur de la ciudad, en Las Flores, pero su lugar de militancia era en una comunidad religiosa, ahí en Barrio Ludueña. Y estaban todos conmocionados porque esas cosas no le gustan a la gente. No le gustan. Bajen las armas, aquí solo hay pibes comiendo, ¿no? Entonces, me parece que eso también es parte del proceso de descomposición que está teniendo el liderazgo presidencial en los últimos años. Y después, ahí agregarle, tal vez, no sé, lo de bajen las armas es un granadazo, no sé cómo se llama, en la cabeza a Pablo Grillo. Y la señora de 81 años tirada al piso, bueno, con excusas y mentiras, que no fue la intención, aparte, que en realidad ella estuvo golpeando al policía, etcétera. Que no se haya sentido interpelado por lo que le pasó a Pablo. De hecho, el lunes siguiente en Rosario se dio el camarazo de los trabajadores de Adgra, que se había hecho el viernes en la ciudad de Buenos Aires, y realmente te remontaba a la época de José Luis Cabeza, ¿no? Claro. Entonces, digo, me parece que eso también es importante mencionarlo. Yo creo que no vale todo en la República Argentina, no vale todo en la política argentina, la sociedad no es cierto que tolere todo, hay cosas que a veces parecen como que uno lo mira con mayor nivel de distancia, pero cuando pasan las cosas que están pasando en la Argentina, yo creo que a muchos argentinos y argentinas le cae la ficha más rápido. Y eso va sin lugar a duda a ayudar. Germán, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Germán Martínez, hacemos la última tanda. Todavía nos queda algo más para compartir antes de las 12 aquí en QR.
minutos de QR. Rafinha, jugador del seleccionado brasileño, declaró antes del partido alguna que otra cosita. Creo que lo tenemos en placa. A ver qué dijo Rafinha. Le vamos a dar una paliza a Argentina en el campo y fuera del campo si hace falta. ¡Ah, la pelota! ¿Cómo estaba Rafinha, no? A ver qué pasó en el Monumental. Arrancó tempranito la cosa. Mirá. El Cuti, Molina. Mirá qué toqueteo. De Paul. Alexis ese, ¿no? Se quedó congelado, mirá. Estamos marcando la patea. Bueno, fue 4-1, che. Fue 4-1 para la selección argentina frente a Brasil. Tenía razón Rafinha, le erró en el color de la camiseta. Es que no hace falta entonces, porque él dijo, le vamos a dar una paliza adentro y afuera sí hace falta. Sí. No hizo falta. Que la hinchada argentina le cantaba en el segundo tiempo, ponía a Rafinha la. Qué linda, espectacular. ¿Y vos cómo te enteraste eso? Si estabas... No, porque me dijeron. Justamente. Te contaron. Estaba en el Twitter. Estaba chequeando. Telepatía pura, obviamente. Sí, claro. Está clasificado el Mundial, tiene razón el compañero, estamos clasificados al Mundial. Japón y la Argentina. Yo te digo, ya estoy todo emponchado para el 26. Me gustó el Brasil con 4 ahí en el medio, ¿no? Goleó a... mirá qué fuerte. No lo había visto. Sutil. Muy bien. Qué bien esa grafista. Brasil con un 4. Es el último de Simeone. El cuarto gol para la Argentina. Ya quedaban 20 minutos y sobraba todo. En ese momento en el Estadio Monumental, que celebra... Hacía muchos años que Argentina no le ganaba a Brasil en el Monumental. El gol de Enzo Fernández, el 2-0, y le viene a ganar, por supuesto, en el Maracaná, pero en Argentina... No sé si el último gol, no sé si fue el último partido, si fue ese gol de Riquelme tremendo que le bajó con el taco y después define zurda. Habría que pensar si fue ese. Bueno, y mientras tanto, el Ministerio de Economía, Toto Caputo, en X. McAllister, Enson y Juli son buenísimos. Sí, son del staff, no. ¿Del staff del Fondo Monetario, no? Yo tengo una cosa de verdad, no termino de entender. Para mí, si no podés seguir el tren de la conversación futbolera, mejor dedicarse a otras cosas, ¿no? Vos lo que decís no pase papelones. No que se nota. No existe. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el remate? Sí, no tiene, y además es como el que no sabe mucho de fútbol que dice los que hicieron los goles, ¿viste? Claro. Sí, no, pero, son buenísimos, dijo. No es que me gustó el otro. Que y no a ver, sé el presidente Javier Milei, que sabe más de fútbol porque atajó, fue arquero. Alegría no ten fin. Gracias Argentina por esta noche de tantas alegrías. Sí. Bueno, algo mejor, para ser franco, un poquito mejor el presidente de la nación. Bueno, gran alegría, ¿no? Hoy hablaba con Matías Canillán, relator, y para mí uno de los periodistas especializados en deporte que perfectamente conjuga lo que pasa dentro de la cancha y lo que pasa en el fútbol como cultura popular, como política, como clubes. Y decía algo muy interesante, que el proceso de la selección argentina se escuela. Después decía todo lo contrario que pasa en la estructura del fútbol argentino, ¿no? Sobre cómo está organizado y, bueno, otras cuestiones. Pero decía... Es tan bueno el proceso de esta selección que hace escuela. Es decir, nos empieza a gustar jugar de esta manera, ganar de esta manera, y veremos qué es lo que pasa con el desarrollo de la Argentina en el próximo Mundial. Y hacía mucho tiempo que en una Argentina-Brasil no estaban ni Messi ni Neymar. Es decir, estamos en una transición. No vamos. Que la pase muy bien. Mañana a las 10 de la noche la seguimos en Bravo. Chao, muchachos. Adiós.